Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos a nuestros hermanos, amigos que nos visitan esta mañana. Hoy retomamos la serie de enseñanzas denominada Enfocados en el establecimiento de una iglesia bíblica. Y continuamos con una característica o aspecto relevante que tiene que ver con el establecimiento de la iglesia, y es el liderazgo bíblico. Y es que si queremos enfocarnos en establecer una iglesia bíblica, por ende, el liderazgo debe ser uno bíblico. Un liderazgo conforme a lo que muestra nuestro Dios a través de su bendita palabra. Y bueno, la iglesia necesita dirigentes que la conduzcan hacia la obediencia a la voluntad de Dios. Eso necesita la iglesia. Estos hombres deben ser responsables por la enseñanza, cuidado y supervisión de toda la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, estos hombres deben demostrar fidelidad con las condiciones establecidas en las Escrituras, ya que su llamado al ministerio demanda un alto estándar, debido a su rol como modelo y guía que va a inspirar o a desanimar a la grey a esforzarse, seguir consecuentemente a Cristo, hermano. Entonces es medular el liderazgo en la iglesia. Para seguir reflexionando en esta característica que vemos que es muy importante, les invito a ubicar en sus Biblias 3 pasajes que hablan acerca del perfil de un pastor o un anciano o un obispo, como lo nombra la Biblia. Son 3 pasajes. El primero es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. El otro es Tito 1, del 5 al 9. Y 1 Pedro 5, del 1 al 4. Vamos entonces a leer 1 Timoteo 3, 1, 7. Leemos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa o su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Terminamos de leer 1 Timoteo 3, 1, 7. Ahora vamos a leer Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un texto casi paralelo, ¿verdad? Sin embargo, son contextos diferentes, pero ahí vemos hacia dónde apuntar las cualidades del líder que espera que esté al frente o conduciendo la iglesia. 1 Pedro 5, 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estos pasajes, hermanos, nos hablan de cualidades, características que deben tener los ancianos, los pastores. Sin embargo, antes de abordar estos pasajes, quiero que leamos uno más. Y está en Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este texto tenemos que verlo de esta manera. Esta palabra obispo, como lo dice la Biblia, lo muestra de diferentes términos. Es intercambiable, es un término intercambiable con lo que es anciano, con lo que es líder y con lo que es pastor. Entonces podemos decir, según este texto, quien se encarga de poner los pastores es el Espíritu Santo. Por supuesto, a través de hombres maduros, ancianos de la iglesia y también la iglesia en general, pero es el Espíritu Santo el que se encarga de poner los pastores. Este los pone para que cuiden de la iglesia del Señor, por la cual Él pagó un alto precio, su propia sangre, su vida. ¿Para qué? ¿Para qué nos los da el mismo apóstol Pablo? En Efesios dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos cómo a lo largo de la Biblia nos habla acerca del liderazgo y el por qué y para qué del liderazgo, y por qué es tan importante las cualidades y características que debe tener un anciano, un pastor, y la tarea que tiene demandante, porque si usted dice, oye, todos esos requisitos, pero alguien lo ilustró de esta manera: Dios se encomendó a los pastores para cuidar a su novia, la iglesia, hasta que Él regrese por ella. Wow, hermanos, es como que alguien venga y tenga su esposa, su novia, y diga: usted me cuida a mi esposa, que yo voy de viaje y después regreso. Y usted tiene que entregársela como Él se la entregó, pura, sin mancha, sin arruga. Entonces, bueno, esa es la tarea de los pastores, hermano. Esa es la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Un alto estándar. Yo siempre digo esto: la vida del cristiano tiene un alto estándar. Jesús no habló con tapujos ni nada. Él fue confrontador para el que le quería seguir. Bueno, mis hermanos, para los pastores no deja de ser así. Igualmente, también es un alto, muy alto estándar. Sobre todo porque es una persona que tiene que modelar, como lo decía en la introducción. Y esto va a inspirar o va a desanimar, va a ayudar o va a ser piedra de estorbo para los creyentes. Amén. Y tenemos que tener presente, los pastores, que es la iglesia de Cristo la que Él pagó a precio de sangre. No fue la sangre de nadie, ni la de Ezequiel, ni la mía, fue la sangre de Jesucristo. Y así lo hubiésemos hecho nosotros, no podíamos hacerlo. O sea, nuestra sangre no serviría de nada. Era la única, la de Cristo, la que podía redimirnos. Bien, mis hermanos, viendo esto, justamente debido a que la tarea es tan noble y la obra tan grande, se determinan ciertos requisitos para lo que es el liderazgo bíblico. Alguien dijo que lo notable de estas características es cuán poco notables son. Pablo, inspirado por Dios, no busca hombres que puedan predicar a miles, evangelizar a millones o rescatar huérfanos en un edificio en llamas. Más bien, enumera las características propias de todos los cristianos. ¿Sí? Por supuesto, a excepción de acto para enseñar y que no sea un neófito. ¿Y por qué, hermano? Porque cuando va a escoger entonces o va a dar las características de un pastor, entonces él habla de características que debe cumplir cualquier cristiano. Y es que
Porque un anciano debe vivir la vida de tal manera que sea ejemplar para los cristianos. Por lo tanto, esta lista es para los requisitos de un anciano, pero también para los cristianos en general. Por lo menos, ¿a usted no le gustaría ver que el modelo de vida de un anciano es algo incansable? Oye, no, los pastores tienen un nivel de santidad. No, hermano, todos estamos llamados a eso, solo que nosotros estamos en otra posición, en otro rol que Dios nos ha dado. Ahí como dice el apóstol Pedro, dice que estamos en la grey que está entre nosotros, somos parte de la grey. Entonces no nos gustaría ver que el modelo de vida de un anciano es algo inalcanzable, sino más bien algo que se pueda imitar. Algo que podemos ver también con estas características son virtudes que harían que un anciano tuviera buen testimonio delante de los inconversos, no es solamente a la parte de la iglesia. Al fin y al cabo, hay otras virtudes que desearíamos ver en un anciano, que Pablo se hubiese explayado allí. El anciano debe leer la Biblia, debe orar regularmente, y sin embargo Pablo no mencionó ninguna de ellas. Algunas están intrínsecas en las que dice. Pero esto nos dice que no debemos considerar esta lista como exhaustiva, sino una lista representativa. Porque si aquí dice que no debe mentir el anciano, no por eso nosotros vamos a mentir. Entonces, esta es una lista representativa. Pablo está resaltando cosas que incluso los paganos reconocerían como buenas. Compara esto con la evidente impiedad de algunos de los falsos maestros de la iglesia en Éfeso, que pusieron en peligro toda la manera por la cual Dios debía ser glorificado a través de la iglesia. Ahí la situación en Tito con los falsos maestros, y en Timoteo, que viene dándole órdenes de cómo organizar el culto en la iglesia, y después le habla de las características de esas personas que van a estar liderando lo que es la iglesia. Estas listas en ambos pasajes, como les dije, son independientes por el contexto donde están. Sin embargo, ellas se armonizan entre ellas. Y usted puede ver, bueno, la de Timoteo, la que habla en la primera carta de Timoteo es más larga, o la de Tito es más corta. No, ninguna restringe a una ni la otra agrega. Más bien se complementan. Lo que debemos ver es esto, un complemento de todos esos requisitos, tenemos que leerlo de esa manera. Para que estos requisitos puedan ser vistos en la forma que el apóstol los agrupa, casi que de una manera intencional, los clasifica, como tiene que ver aspectos con la familia, aspectos que tienen que ver con la iglesia y aspectos que tienen que ver con los de afuera. Sin embargo, hay un aspecto que gobierna a todos esas características o esos aspectos que debe cumplir un anciano, y es la irreprensibilidad. Ahí vemos que en la primera carta a Timoteo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ahí comienza a hablar de esa irreprensibilidad. Igual en Tito, él habla acerca de la necesidad de ser irreprensible, y lo nombra 2 veces. Es necesario que sea irreprensible es necesario que sea irreprensible, y entonces comienza a hablar de todos estos aspectos, características que debe tener un obispo, como les decía, o un pastor, líder, la connotación que le dan a un anciano. Entonces vemos que la irreprensibilidad gobierna a todo lo que tiene que ver con esos aspectos. Debe ser irreprensible, no podemos decir que sea irreprensible en algo o totalmente en lo que es el pecado. Por eso es que después hace de una manera discretizada cada aspecto. ¿Qué es irreprensible entonces? Irreprensibilidad, la palabra en su esencia, en el original dice propiamente no detenido, que no pueda ser declarado culpable,
al ser censurado o atacado, no culpable a la luz del panorama general. Y es importante que tengamos en cuenta que la irreprensibilidad no depende de las acusaciones que puedan hacerse contra una persona. Primeramente, si debemos ser irreprensibles los ancianos de no pecar, ¿podemos hacerlo? Estaríamos en contra de la palabra, porque la palabra dice que todos somos pecadores, ¿cierto? ¿O es que los ancianos no pueden pecar? O sea, están excluidos de eso que habla allí Dios en su palabra, de que todos somos pecadores, que no hay justo. Solo que el anciano no debe pecar en ciertos aspectos que lo van a ayudar, o mejor dicho, van a ayudar a que la iglesia siga consecuentemente a Cristo. Y esos son los aspectos de que habla. Entonces, no depende de las acusaciones que pueden hacerse contra una persona, sino de la veracidad de dichas acusaciones. Si alguien acusa a un anciano, pues es verdad, hermano, ni modo, habrá que revisar eso. Habrá que ver qué está pasando con ese anciano, con ese pastor, con ese líder, si hay veracidad en su acusación. Y bueno, la irreprensibilidad dice nadie puede acusarle con éxito, que si la acusa, entonces si no tiene éxito, entonces ahí somos irreprensibles. Entonces, tiene que haber, por supuesto, cuando hablamos de los aspectos, tiene implicaciones, porque alguien puede ser, o alguien puede decir que un pastor tenía una vieja manera de vivir y después que creyó, es una nueva criatura. Entonces ahí tú no puedes venir a acusarlo por las cosas que ya Dios echó al fondo del mar. Nosotros no podemos venir a acusarlo porque ¿quién es el acusador? Satanás, el único acusador. Sin embargo, nosotros a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, debemos decirle a esa gente que ya nosotros no vivimos de esa manera. Pues si nosotros tuvimos una vida que vivíamos fuera del Señor y estamos en el Señor y ocupamos una situación de liderazgo, o sea, es como no consuelo que yo siga viviendo la vieja manera de vivir. No debería ser consuelo para un cristiano, menos para un líder, menos para un pastor. Entonces podemos ver, sabiendo que esto es lo que gobierna todo lo que es el texto y los aspectos, podemos ver un grupo o áreas donde se especifica cada uno de esos aspectos. Hablaba primeramente de la área familiar. Comienza hablando marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y justamente tiene que ver con la parte familiar. O varón de una sola mujer. Esta palabra marido tiene que ver con varón de una sola mujer. Entonces, aquí también, además de hablar de la parte familiar, nos habla acerca de lo que es el liderazgo en esencia en cuanto a género. Tiene que ver que, por eso es que nosotros defendemos la postura y la tesis, porque lo hemos estudiado en las Escrituras, que el pastor tiene que ser masculino. O no vemos, no calificamos como pastoras a algunas mujeres que son líderes, o tampoco calificamos como pastoras a las esposas de los pastores, ni los hijos tampoco son pastorcitos. Existen entonces, son pastores. No existen pastoras porque es esposa del pastor, ni tampoco porque sea algún momento o tenga algún tipo de liderazgo en la iglesia. Las mujeres pueden liderar mujeres, sí pueden hacerlo, por supuesto que sí. Las mujeres tienen un rol muy especial dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de la comunidad. Pero en este caso, lo que tiene que ver con autoridad, tiene que ver con la parte masculina, por el rol, por el diseño que hizo el Señor, como Dios lo creó. Él ya le viene hablando a Timoteo de la situación con las mujeres en la iglesia. Entonces, tiene que ser, y lo lleva a Génesis, de cómo es. Él habla del diseño, él no habla aquí de un momento, una cultura. No, él está hablando de cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer y cuáles son sus roles. Es cuestión de roles, no de menosprecio, no de degradar, porque somos coherederos juntos de la gracia del Señor. Amén. Entonces, marido de una sola mujer tiene que ver con que la persona tenga una reputación, una buena reputación
en el área de la pureza sexual. Una persona que es un pastor o una persona que anhela obispado para liderar no puede tener la mirada fuera del foco que no sea de su esposa. Aquí entra la parte de que si es viudo, de que si es soltero. Hermano, eso no es lo que está buscando aquí el pasaje. Aquí el pasaje lo que está diciendo es que debe haber una reputación en el área de la pureza sexual, la persona que esté en el liderazgo. Entonces no puede andar en situaciones en las cuales pueda verse afectado su testimonio. Y hermano, otra cosa es que no solamente puede afectar el testimonio del anciano, sino que esto que afecta al anciano directamente va a afectar a la iglesia. Y lo va a afectar de diferentes formas. Porque lo primero que usted pudiera hacer o pudiera afectar o ser de pie de tropiezo es para alguien que tenga una situación en el área sexual o con el sexo opuesto. Usted no va a tener la moral para poder aconsejar, para poder orientar. Usted podrá tener la autoridad de la palabra, pero la autoridad moral que también tiene que ir acompañada de la autoridad de la palabra, usted no la va a tener, ni yo la va a tener. El que anhela estar en una posición de liderazgo. Entonces llama a eso es lo que llama aquí el apóstol Pablo cuando le dice esto a Timoteo y también se lo dice a Tito, porque es que la gente, el contexto de donde se escriben estas dos cartas, había situaciones de inmoralidad y las personas de los falsos maestros, dice que iban y destruían casas, familias, porque en ese momento o en este contexto las iglesias se daban en el espacio, en las casas, no tenían así un local como teníamos nosotros. Entonces decían que destruían familias enteras, era por eso, porque iban a una casa, iban con sus falsas enseñanzas y destruían familias enteras. Y entonces no estaba por allí lo que tenía que ver con la pureza sexual. Para ellos no era un requisito. Entonces Pablo, en su preocupación, se ocupa de esto y le escribe a estos dos jóvenes líderes. Gobernar bien su casa con sus hijos en sujeción, tiene que ver también con la parte familiar. Se refiere a un carácter predefinido, o sea, el que gobierna, para predicarles mediante el ejemplo. El liderazgo del padre con los hijos dice mucho, porque habla acerca de los hijos en sujeción, dice mucho de cómo él puede hacer en lo que es el cuidado de la iglesia. Y aquí tiene que ver con hijos que estén bajo techo. Tiene que ver con hijos que estén bajo el techo de los que están, liderizando. Porque imagínate, si se hace difícil para los que somos padres, contra los que están bajo techo, imagínate los que están fuera. En el sentido de que no estén viviendo con ustedes, pues, no que estén estudiando, siguen bajo su autoridad los muchachos que aún están estudiando afuera, pero que no se han independizado o no han querido independizarse, o que no se han casado todavía. Entonces, bueno, nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad luego de eso, pero no esta, que pueda ser una acreditación para estar nosotros como pastores. Pero este liderazgo de gobierno, que dice gobernar bien su casa, no es un liderazgo coaccionado, porque usted puede decir, o yo le puedo decir a mis hijos, oye, ¿sabes que se tienen que portar bien? Porque yo soy el pastor de la iglesia. O no hagan esto porque yo soy el pastor de la iglesia. Eso no debería ser la motivación. La motivación es que lleven vidas puras, vidas santas para el Señor, porque les corresponde como creyentes. Esa debe ser la motivación. No deben ser coaccionados porque yo sea líder de la iglesia. No debería ser así. Porque en cualquier momento, cuando yo por alguna situación deje de ser pastor, entonces ellos dejan de ser cristianos. No se maneja de esa manera. Sin embargo, mis hermanos, tiene que ver mucho este gobierno, que gobierne bien su casa, recae sobre el líder. No recae sobre los hijos ni recae sobre la esposa, recae sobre el líder. Porque ellos van a hacer según lo que el líder les enseñe, los instruya, los oriente.
Imagínense de alguien que los muchachos salen, están locos por cumplir la mayoría de edad para irse de la casa. Y bueno, y tus hijos lo que hicieron fue cumplir los 18 años y se fueron. Hermano, hay que revisar eso, porque esos muchachos estarían en una prisión. ¿Dónde estaban? ¿Cómo era el gobierno de este siervo en esa casa? Que esos muchachos quisieron irse. No estaban esperando la mayoría de edad para irse. Y mira que yo he escuchado de muchachos que están esperando eso para salir de su casa. Hay risa nerviosa con los jóvenes por allí. Mosca con algo, muchachos. Igual, si hay una situación de infidelidad de parte, vamos a ponerlo aquí crítico, que siempre ponen al hombre, de parte de la esposa, de un líder. Entonces, bueno, si ella fue la que fue infiel, y eso a mí no me afecta. Hermano, hay que revisar por qué la mujer fue infiel. Algo, tú no supiste conducir en tu casa que condujo a eso, que llevó a eso. Entonces, el matrimonio es de dos, no es de uno, no es de la parte femenina, es de la parte masculina. Y sobre todo, el hombre, que es el cabeza de hogar, recae directamente esa responsabilidad. Vi a varios hermanos moviendo el piecito así cuando pasó la música. Mosca, hermano. Bien, volvamos aquí a más, era para que no se... Entonces, aquí la responsabilidad recae sobre el hombre, sobre el líder. Él es quien tiene la responsabilidad de que su hijo y su esposa den buen testimonio de él. No recae sobre ellos, recae sobre él cómo él debe conducir, cómo él debe orientar a su familia, porque él es el líder espiritual primeramente de su familia. Esa es la primera iglesia. Y aquí todos no son pastores, pero todos sí tienen una iglesia en su familia. Entonces eso debe motivarnos a los ancianos, a los pastores, a tener una buena conducción y orientación de nuestra familia. La familia es la primera iglesia de alguien que anhela obispado, o en este caso ya es pastor. Esa es nuestra primera iglesia. Porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, la carta de presentación de un pastor, ¿quién debe ser? Los estudios que ha hecho, los certificados que tenga en teología, las iglesias que ha plantado, los países que ha visitado. Hermano, es su familia. Es su familia. Hay gente que piensa que una persona se puede ir para un instituto bíblico. Yo no digo que es malo estudiar, por el contrario, animo a todos los líderes que estudien, que busquen la manera de tener herramientas para poder interpretar de manera sana la palabra. Pero eso no hace a un pastor. El campo de entrenamiento de un pastor no es el instituto bíblico, es la familia. Es allí, su casa, su hogar. Cómo él conduce a su familia, cómo la orienta. Entonces es importantísimo la parte familiar. Entonces, ¿quién me va a dar la referencia para que yo pueda cuidar la iglesia? Mi familia. Entonces vemos también una relación que después habla, que es una relación con la iglesia. Habla de ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no avaro, no un neófito, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, amante de lo bueno, justo, santo, apto para enseñar. Todo eso tiene que ver con la relación de la iglesia. Algunos, por supuesto, se practican en casa, pero esto tiene que ver con esa grey donde estamos nosotros, tiene que ver con eso. Sobrio, no ebrio, es decir, libre de cualquier influencia negativa, que tiene claridad mental, libre de influencias que dominan la vida. La gente pudiera pensar que sobriedad nada más es abstenerse de alcohol o de licor,
o de drogas. Eso va más allá. Estar sobrio puede ser hasta tu propio estado mental. Por ejemplo, un líder no puede llegar a una funeraria o a un servicio funeral echando chistes, no respetando el dolor del hermano o el ajeno que está allí. Eso es estar sobrio, tú estar claro. O sea, yo estoy en un funeral, yo no puedo llegar ahí echando los chistes y que la gente se ría. Que normalmente no sé por qué eso es así. Normalmente los funerales son como que el cúmulo para echar chistes. Pero nosotros los líderes no podemos llegar, nosotros llegamos a consolar, porque es lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros los líderes tenemos un alto llamado a ser esos primeros que estén allí al pie del cañón cuando esté en una situación con nuestros hermanos. Tratamos nosotros en lo posible. Perdón si no lo hemos hecho con alguno, hermano, no hemos estado ahí a tiempo, pero tratamos de hacerlo, porque es un deber del pastor, y cuando pasa una situación, sobre todo de duelo, debe estar allí orientando, animando, consolando a las personas que han tenido una pérdida de un familiar. Eso yo lo tuve que aprender con el tiempo. Además, Dios me tuvo que poner a experimentar pérdidas familiares para yo poder entenderlo. Pero entonces eso debe ser así, de esa manera. Entonces uno tiene que ser sobrio en cualquier situación, libre de influencias que dominan nuestra vida. No nada más la parte del alcohol. Debemos ser prudentes. Una perspectiva interna que regule el comportamiento externo. Una perspectiva interna que regule el comportamiento externo. Debemos ser moderados, equilibrados. No tomar una postura intermedia, hermano, yo puedo decirlo de esta manera, o no, tiene que ser algo que sea, debe ser de esa manera. Tiene que ser así. Debe ser equilibrado. No puede estar una balanza hacia un lado o hacia otro. Debemos ser prudentes los ancianos. No podemos nosotros caer en alguna situación que pueda ocasionar la incomodidad de un hermano, la confusión de un hermano, la duda de un hermano. Tenemos entonces nosotros que ser prudentes con las cosas que decimos, aun con las cosas que aconsejamos. Hablar verdad con amor, eso es algo que Ezequiel y yo hemos tratado de practicar. Yo más que Ezequiel, yo soy un poquito más recto. Entonces, sí, usted ve a Ezequiel así, pero el que más recto soy en ese caso, él me ha dicho, Henry, tenés que bajarle 2, debe ser de esta manera, dilo de esta manera. Y bueno, ahí vamos, hermano, aprendiendo. Decir la verdad con amor, porque sea verdad, yo no voy a herir a un hermano. O sea, no, pero es que la palabra dice. Y entonces yo no voy a tomar en cuenta los sentimientos del hermano, sus emociones, su situación, el contexto por el cual está pasando. Debemos ser prudentes y así en muchas cosas. Debe ser decoroso. Una persona que vive de una manera, tener orden en su vida. Va más allá de lo que pueda decir o que la palabra pueda pensar que es solamente algo de decorar o de manera de vestirse o de tener algo bien arreglado. Tiene que ver con orden en su vida. Decoroso en cómo se administra, cómo tiene un orden en su tiempo, cómo se ordena su vida para. Debe ser decoroso de esa manera. Un hombre que vive con decoro, una vida bien ordenada. De eso se trata, ser decoroso. No solamente la parte visible, sino de cómo yo me planifico. Cómo debo yo tener mi vida de una manera ordenada. Y tiene que ver ordenada con todos mis aspectos. Ordenada en mi casa, ordenada en el trabajo, ordenado con los de afuera. Debemos ser decorosos. Hospedador, hospitalario. ¿Sabe que esto me llamó la atención? Es que cada vez que uno estudia la palabra del Señor, el Señor se encarga de maravillarnos. Yo siempre veía que esta palabra hospitalario tenía que ver, con recibir personas en su casa. Y normalmente recibimos a las personas que conocemos y a las personas que tenemos más afinidad. Son las que nosotros recibimos y tratamos bien en la casa, a nuestros familiares. Resulta que la esencia de esta palabra tiene que ver con personas que no conocen. Recibir a personas que no conoces. Claro, tú no vas a meter en la casa a un desconocido. El contexto de acá era de los misioneros, de los hermanos que venían de otras partes. En ese momento los hoteles eran prácticamente hoteles pero burdeles a la vez. Y los que no creían en Jesús, por supuesto no querían recibir a los misioneros. Entonces tú tenías que recibir a ese hermano que venía con esa encomienda a trabajar en ese momento, así tú no lo conocieses. Así tú lo conocieses, pero tú sabías que era creyente y venía con una
encomienda, iba a hacer una labor, un trabajo, una tarea que tenía que ver con el Señor. Y entonces nadie lo iba a hospedar, les iba a ser difícil, entonces nos toca a nosotros ser hospitalarios a esa medida. Con esto no quiere decir que no reciba a nadie en su casa, hermano, pero que también a aquellas personas que muchas veces nosotros recibimos, hermanos que nos visitan, y a veces, bueno, hermano, vamos a ver si le conseguimos una habitación en un hotel. O sea, nuestra casa debería ser esa parte donde llegue ese hermano, donde él se sienta bien, donde se sienta cómodo. Y mira que esta cultura era con las personas de fuera, ellos preferían quedarse sin comer con tal de darle la comida. ¿Qué pasó cuando iba a ser algo aquí extremo? Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Lot cuando vinieron los ángeles? Ajá, ¿y qué quería hacer la gente? Querían violarlos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Lot? Porque ellos los estaban visitando a él. Imagínense, él lo estaba visitando a él, al punto, es un caso extremo, pero eso es para que usted vea cómo la gente tenía la conciencia y la esencia de lo que era la hospitalidad. Que yo me quede sin comida, que le pase cualquier cosa a mi familia, pero que no le pase nada a la persona que me está visitando, a la persona que estoy recibiendo. Entonces eso de ser hospitalario, los líderes, los pastores, hermanos, debemos tener un alto estándar en esa parte. O sea, nosotros estamos llamados a eso. Todos, pero sobre todo más los líderes que vamos a dar el ejemplo a nuestros hermanos. Por supuesto, no avaro, que no está pegado a la plata, no codicioso por el dinero, libre del amor al materialismo, no dominado o influenciado por los excesos, por el deseo de ganancia financiera, no materialista. Si caemos en la avaricia, caemos en el amor al dinero. Y el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces imagínate más nosotros que estamos al frente, que puedan decir, oye, esa iglesia, y hemos tenido nosotros, o sea, yo no voy a esa iglesia porque el pastor es un martillo. O sea, yo no voy a esa iglesia porque han abusado de mí. O dejé de ir a esa iglesia porque allá me tenían, oye, imagínate, una persecución con lo que era el diezmo, la ofrenda, todo lo que es primicia, todo lo que se encargan de hacer para recolectar de alguna manera. Y la gente puede decir, oye, pero ¿qué es la iglesia? Hermano, ¿quién está al frente de la iglesia? ¿A quién puso Dios para gobernar la iglesia, para dirigir la iglesia? A los pastores, hermano. Usted debe recaer directamente. Si aquí pasa algo, o sea, en algún ministerio, alguna situación, que Ezequiel y yo no sepamos, y que pueda ser como de una manera condescendiente, los primeros culpables somos nosotros, hermanos. Pues nosotros estamos para supervisar, estamos para dirigir, tener esa rendición de cuentas entre los ministerios, entre los hermanos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso también. Hay una parte que tiene que hacer el creyente, pero bueno, nosotros somos los que vamos a dar cuenta por la iglesia. Entonces, debemos nosotros no permitir que haya algún tipo de abuso con la parte del dinero y que nazca del corazón de los líderes, mucho menos eso. No un neófito, es una persona que no sea madura en lo que es los caminos del Señor. Hay algunos análisis que hacen algunos eruditos, historiadores, que dice que cuando Pablo visitó por primera vez estas iglesias, no instaló ancianos, sino fue en su segunda ida y pasó un buen tiempo para poder instalarlos o para poder ordenarlos. Y a lo mejor sí había la necesidad desde un principio, pero a lo mejor tampoco no estaba el tiempo para levantar personas con madurez para hacerlo. Esa es una tesis. Pero sí es necesario que la persona que va a estar al frente no sea un neófito. No puede ser una persona que sea nueva, que no conozca, que no sea madura, que no esté allí fajado con que él estudie la palabra. Porque hay personas que pueden tener todas las cualidades que hemos venido hablando, pero es un nuevo creyente. O sea, lo más que pueda pasar es que se envanezca. Entonces, es importante que la persona
que va a ocupar un puesto de liderazgo debe ser una persona madura. Ayer se instaló al hermano Roberto Carbono en la iglesia con nosotros como pastor. Y bueno, nosotros conocemos a Roberto desde tiempo. Una hermana, claro, no se había difundido la noticia, que eso es algo que debería salir por las redes. Debería salir por por el periódico. Periódico digital, pues, hermano, está bien. Hermano, eso es algo importante. Pero alguien me preguntó, oye, pero eso fue como de repente. Y le dije, no, hermano, eso no es de repente. Es un hermano que ha estado trabajando en el liderazgo, ahí junto con nosotros, con el gobierno de la Iglesia en Dios con nosotros. También nosotros hemos estado al lado de él. O sea, me tomé el momento para explicarle que no era un neófito. Que no fue de repente que dijeron, ay, bueno, vamos a instalar un pastor, entonces aquí está Roberto, que es el que más viene de la iglesia. No fue así, hermano. Y nosotros acostumbramos en las ceremonias de ordenación de pastores que damos una reseña, no para enaltecer al hombre, sino para que la iglesia tenga confianza. Además que antes de eso también se hace un tipo de encuesta, pero se hace una reseña. Yo me acuerdo que cuando me instalaron a mí como pastor, 20 años en el evangelio, y me dijeron, ¿en serio, hermano? ¿Tienes 20 años en el evangelio? Sí, hermano, para la gloria de Dios. Yo tengo poco tiempo, tenía aquí congregándome, y cuando digo poco tiempo, 6 años. Pero ya Dios venía trabajando conmigo, o sea, ya Dios venía. Y así con las experiencias que hemos tenido. Entonces no puedes ser una persona nueva. Imagínate, ¿qué confianza le puedes dar tú a la grey de una persona que está llegando? Y eso pasa mucho con las iglesias que tienen algún tipo de modismo, de que los pastores no se levantan de la congregación, sino que son puestos de otras congregaciones. Hay denominaciones que, bueno, no hay pastor, ya le vamos a mandar un pastor. Llegan personas, muchachos solteros, que no tienen contra que sean solteros, estamos estudiando eso, pero si una persona, digamos que es muy jojota, en lo que es los caminos del Señor. Entonces hay que estar pendiente con eso. Debe ser, y aquí lo dice él, le dice Pablo en la carta a Tito, que tiene que ser irreprensible en la administración de Dios, administrador de Dios. Esto nos da a nosotros un Ubicatex Plus. Nos ubica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayordomos. Nosotros lo que somos es administradores de algo que nos encargó Cristo, que es su iglesia. La iglesia no es de los pastores. La iglesia pertenece a Cristo, porque fue que derramó cada gota de sangre por ella. Nosotros somos unos empleados del Señor, siervos del Señor, esclavos del Señor para su servicio y poder conducir, orientar a la iglesia. Eso somos nosotros, mayordomos, no somos dueños de nada, hermano. Entonces eso nos da a nosotros, nos pone los pies en la tierra para aquellos que hablan de que esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia. O allá se hace lo que yo digo, o tantas cosas que la gente dice y se apropia de lo que no le pertenece. Somos simples mayordomos, hermano. Administradores, y por supuesto debemos ser buenos mayordomos. Debemos ser buenos mayordomos. ¿Cómo administrar entonces lo que Dios nos manda? Bueno, tenemos que comenzar con el discipulado nosotros. Administrar lo que es la misión. Administrar lo que es el hacer discípulos, el ir, el bautizar, el enseñar, el tener un currículum que ayude a la formación del creyente, en tener ministerios, organizarnos para poder atender las situaciones en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestros recursos y los recursos del Señor, que son más importantes que los nuestros y son más abundantes que los nuestros. Entonces debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos. No iracundo, airado, fácilmente airado, que no se moleste, propenso a la ira y a guardar rencor, así fomentando una ira, prejuicio, amargura, una amargura duradera.
Acá, imagínense a alguien que explote o que se contenga y un líder venga y grite, regañe. Entonces no, hermano, no estamos llamados a eso. De todas maneras, la ira no es fruto del espíritu, es fruto de la carne, entonces no estamos llamados a eso. Lo otro es que también podemos tener líderes que andan iracundos pero no lo expresan. Y andan molestos, andan amargados. Eso no les va a permitir a que puedan ejercer bien su rol como líderes. Entonces no estamos llamados a estar con alguna actitud de carnalidad que pueda fomentar la ira, la violencia, el descontento. Ariel se encargó en la mañana de dar un pasaje muy bonito acerca del amor. A eso es que estamos llamados nosotros, todo lo contrario. No dado al vino. Aquí hay muchas personas que tienen un problemita con este texto aquí, que dice que, bueno, el pastor no debe probar una gota de vino, de nada. Entonces, bueno, aquí esta palabra habla acerca de la prohibición absoluta en contra de la embriaguez, de que sea borracho. Un líder no puede ser borracho. Te imaginas un sábado, mira, necesitamos una situación. No podemos porque el pastor está borracho. Espere que se le pase la pea, espere que se tome una sopita y después lo atiende. No, hermano, no estamos para eso. Pero entonces yo caigo aquí, en esta parte de que la gente dice, no, pero es que no debería porque es ejemplo. Entonces como nosotros somos ejemplos y estamos dentro de la grey, y la grey es variadita, y en la grey hemos pasado por situaciones y tenemos precedentes y tenemos experiencia, yo me voy a Romanos 14, donde me dice que yo no puedo jactarme de señalar al que es más débil, pero tampoco puedo criticar al que es fuerte. En esa situación, entonces, ¿qué yo hago? Me abstengo. Si yo sé que voy a hacer de piedra de tropiezo para alguien, yo me abstengo. Entonces, no es que no pueda tomar. No se puede emborrachar, es más, nadie se puede emborrachar. No por eso voy a decir, bueno, yo sí me puedo emborrachar porque no soy pastor. Nadie se puede emborrachar. Dice la palabra que no seamos dados al vino, que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta nosotros es que nosotros no debemos ser piedra de tropiezo porque somos un modelo a seguir. Porque Dios nos ha puesto en ese rol, hermano, nos ha puesto en ese rol. Entonces nosotros debemos ser irreprensibles en cada aspecto que pueda ayudar o estorbar a la iglesia del Señor. No pendenciero, hermano. ¿Sabes lo que es pendenciero? Busca pleito, hermano, camorrero. Yo no me imagino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y tú qué dices tú? ¿Ah? Yo soy el pastor, chico. No, hermano, no debemos actuar de esa manera. Nosotros no debemos buscar pleito. Hermano, y es algo tan sutil que si usted decirle qué pasó a alguien, usted puede colocar algo en su estado que ofenda a alguien, así sea doctrinal. Y usted diga, no, pero es que la palabra dice, yo estoy en la verdad. Hermano, pero usted está buscando pleito, hermano. Si usted sabe que le va a caer mal. No, pero es que él tiene que entrar en razón. Hermano, dice que no debe ser pendenciero. ¿Y cómo ponemos, hermano, y lo que dijo y lo que no dijo? Debemos estar. Si en nuestro corazón y el Espíritu no nos ha inquietado, que estamos, pero hay veces que sí lo hacemos adrede, hermano. Estamos buscando pleito, hermano. Queremos enemistarnos con alguien, entonces. Debemos más bien ganar al hermano. Eso es lo que estamos llamando nosotros, a ganar a nuestro hermano. Con amor, con palabras sutiles. No buscando pleito, hermano. No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, hermano, hemos hablado mucho de esto. Bueno, hemos hablado varias veces de esto. Y tiene que ver con ávido de ganancia, de lucro inmundo. Nosotros no podemos vernos en el ojo de alguna situación que raye en la deshonestidad. Que nuestra prosperidad o lo que tenemos sea a raíz de alguna situación que pueda caer en duda de los ingresos, de las ganancias que tenemos. Entonces, eso puede ser de muy piedra de tropiezo para los hermanos. Amantes de lo bueno. ¿Qué es lo bueno, hermano?
La gente dice un yate, la playa, el río, los fines de semana, la sopita, la parrilla. No, hermano, cuando aquí habla amante de lo bueno, tiene que ver con lo que Dios llama bueno. Aquello que Dios ama. Ahí nosotros tenemos que entonces enrutarnos y meternos en ese tren. Debemos amar. ¿Qué Dios ama? La santidad. Dios ama que oremos los unos por los otros. Dios ama que cumplamos su misión. Dios ama que nos ayudemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que visitemos a los enfermos, que prediquemos en las naciones. Eso es lo que ama Dios. Nosotros debemos ser amantes de lo bueno. Y cuando decimos amor, es ese amor, esa motivación, ese motor que te empuja a hacer las cosas. Así debemos ser los líderes. Justo. En un sentido más estricto, a dar a cada uno lo que corresponde. Aquí no tiene que ver porque dice no hay justo ninguno, tiene que ver con este tipo de justicia, hermano. Y en sentido judicial, emitir un juicio justo sobre los demás, ya sea expresado en palabras o demostrado por la manera de tratarlos. No debemos ser o inclinarnos o inclinar la balanza hacia alguien. Debemos ser justos. Debemos no perjudicar a otro por hacerle bien a otro o a alguien por hacerle bien a otro. Debemos ser justos. Debemos dar la medida que conforme, que beneficie a ambas partes. Entonces, debemos nosotros entonces dar lo que a cada uno corresponde. De esa manera, acerca de esta justicia es que habla acá el apóstol. Santo. En conformidad, es decir, en conformidad con la verdad divina, algo digno de respeto, de reverencia. La santidad, hermano, está acompañado, por supuesto, de la piedad. Es santidad, es piedad. Y nosotros entonces, para poder ser santos, Dios nos manda a todos ser santos como yo soy santo. Esto implica que mi relación con Dios, como Dios es santo, 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 yo tengo que tener una relación intrínseca ahí con el que es santo, 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 para yo poder ser santo. Yo no puedo hacer nada despegado de Dios, yo no puedo hacer nada despegado de Él, porque no voy a lograr nada. Yo no puedo buscar santidad en otro lado que no sea Dios. Yo no puedo buscar santidad en otro lado que no sea Jesucristo. No me voy a comprar el libro, el último libro que salió, el bestseller, los 10 pasos para llegar a ser santo. Y no aparece Jesús por ningún lado. Debemos meternos con las disciplinas espirituales. Eso es lo que tengo que hacer yo. Congregarme, orar, estudiar su palabra. Y nosotros los líderes, por supuesto, meternos más profundamente porque a nosotros nos toca enseñar. Nos toca orientar, nos toca aconsejar. Entonces, ¿vamos a hacerlo en la carne? No, hermano, debemos hacerlo en el Espíritu. Y el Espíritu es santidad a través de la piedad. ¿No somos perfectos? No. Pero sí, entonces estamos llamados nosotros a trabajar en pro de eso. Y para eso están las disciplinas espirituales. Y sí, toca pararnos más temprano. De seguro que a los líderes nos toca pararnos más temprano a orar por nuestra vida. Cuidarnos entre nosotros para poder cuidar la grey. Y eso implica estar allí, cuidándonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida moral? Como siempre decimos, hacernos las preguntas que no nos hace cualquiera. Se nos toca a nosotros cuidarnos. Esta santidad no va sola, no podemos hacerlo solo. Por eso de allí los beneficios de un gobierno plural. Y también de hermanos que puedan decirnos, oye hermano, con todo respeto, todo respeto que tú te mereces, oye, yo veo que aquí, y ahí estamos nosotros, hermano, para escucharlos, para que nos ayuden también y ayudarnos mutuamente. Pero es una tarea de nosotros, de los líderes. Acto para enseñar es algo que acá no se le pide en el contexto posterior a los diáconos y tampoco a los creyentes en general. Pero es una persona que tiene la habilidad de enseñar, acto para enseñar.
No tiene que ser un expositor potente de multitudes, pero sí tiene que ser apto para enseñar, apto para poder transmitir una verdad bíblica, así sea un grupo pequeño, así sea un espacio, un auditorio, pero tiene que ser apto para enseñar, porque ¿cómo es la palabra? La forma, eso lo puede dar la práctica. Eso es lo que yo he aprendido en esta iglesia. La forma lo puede dar la práctica. ¿Usted no ha visto cómo es el pastor Sandy? Sandy es calladito. Sandy casi no pronuncia palabras. A veces no tenemos que apoyarlo para que diga algo en las reuniones de pastores. Pero cuando Sandy se monta a predicar, hermano, predica, hermano. Y entonces, bueno, eso es el Señor que da también las capacidades. Pero tiene que ser apto para enseñar. Entonces eso también se puede aprender, la forma, pero sí tiene que ser apto, porque también puede ser una persona que se pare, que diga 10 cosas, 20 cosas, 1000 cosas y no le dijo nada de la palabra del Señor. Pico de plata, pues. Tiene que enseñar la palabra del Señor. No tiene que enseñar lo que esté de moda. No tiene que estar enseñando las corrientes que a lo mejor no hemos investigado o que no hemos estudiado y que nos ha convencido de las Escrituras. Sería muy irresponsable de nosotros pararnos aquí a enseñar algo que nosotros todavía no estemos convencidos por las Escrituras o que tengamos dudas. Entonces tenemos que estar aptos para enseñar. Y todo aquel que ostenta enseñar debe estar siempre presto para aprender. Esta vida nunca se acaba de aprender, de seguir estudiando. Y ahí estamos nosotros, en el instituto, en Prometa, en los cursos, con los pastores, con los líderes, con los hermanos de Ekbil. Ahí estamos y seguimos nosotros aprendiendo. No vamos a decir, bueno, ya yo me lo sé todas, ya yo no voy a seguir aprendiendo. Ahora es que nos falta, hermano. Dios va a seguir perfeccionando hasta que Él venga, hermano. No sabemos cuándo viene. Seguimos perfeccionando, seguimos estudiando. Entonces debemos ser aptos. Dice aquí la palabra, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Entonces, la enseñanza, debemos estar aptos para la enseñanza, por supuesto, para dar los principios bíblicos a ustedes, para exhortar. Esta palabra exhortar no es regaño, hermano. La gente dice, no, que te lo exhortaron. Tiene que ver con ánimo, con estar alguien ahí a tu lado, quizás consolando, conversando, acompañándote en algo que quieras que tú puedas superar. Animar. La exhortación es animar. Y refutar a los que contradicen, porque allí en ese momento había mucha gente de los falsos maestros que estaban haciendo estragos, hermano. Entonces ellos necesitaban ser aptos para enseñar, para refutar. Ojo, no estoy contradiciendo que usted va a ser pleitero con la gente, sí tenemos que defender la verdad. Por supuesto, cuando nos toque defender la verdad, lo decimos. Y alguien que quiera aquí tomar la palabra, y alguien que tenga que sin el consentimiento nuestro, porque es responsabilidad directa delante del Señor de lo que aquí se enseña o que se para a enseñar o al que dé una acción de gracias que tenga que ver con un tipo de enseñanza, es responsabilidad de los pastores. Entonces si algún día nosotros decimos, oye hermano, por favor, quítale el micrófono, o hermano, ¿puedes dejar eso para después? No se extrañe. Oye, si son estrictos esos pastores, hermano, usted no es que le va a rendir cuenta al Señor cuando venga, somos nosotros. Entonces, bueno, sí somos celosos con la doctrina, aquí somos celosos con la doctrina. Y qué bueno que nosotros podemos decir, bueno, vamos en buen camino, porque tenemos gente que es celosa de la doctrina aquí. Cuando nosotros hemos ido a una iglesia, hemos ido a una enseñanza, cuando se dice algo que no es de acuerdo a la doctrina, los hermanos arrugan la cara. Bueno, esto es así, o se echan para atrás. Hay una actitud de que, oye, esto no es lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo, hermano. Debemos entonces nosotros preparados para refutar las falsas doctrinas. Eso es lo que debemos estar nosotros. Entonces, acto para enseñar implica muchas cosas. Dice la palabra, porque ellos había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estudios y decretos. No es nada más pararnos aquí en el púlpito. La enseñanza no termina cuando ya yo termino aquí y ahora. No, hermano, la enseñanza sigue cuando yo sigo caminando por las aceras, donde estoy en el trabajo. Mi enseñanza, mi testimonio tiene que hablar de lo que yo enseño. Lo puede hacer un cristiano general,
Sí lo puede hacer y eso no le va a repercutir, porque bueno, hermano, pero si lo hace un líder, de seguro que va a empañar o va a afectar a toda la grey donde Dios lo puso. De ahí el sumo cuidado que tengamos nosotros, de ahí el celo que tengamos nosotros. Debemos ser un buen ejemplo para el rebaño. Cuando el apóstol Pedro hace este llamado aquí a los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Alguien puede leerlo, hermano, para yo aprovechar, aclararme la garganta? Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Amén. Aquí entonces el apóstol Pedro dice que debemos apacentar. Esto tiene que ver con cuidado. Cuidar a la grey de Dios, no es nuestra, es de Dios, que está entre vosotros, pertenecemos al rebaño. No tienen que estar viéndonos, no tienen que estar colocándonos, o nosotros mismos poniéndonos un pedestal o algo. Nosotros somos del rebaño. Tenemos un rol diferente, sí. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿no? O sea, las cosas aquí no se hacen a juro. Allá cuando dice, el que anhela obispado, buena cosa es. O sea, el que anhela, debe de quererlo, debe anhelarlo. Tiene que ser correspondiente o consecuente con el llamado. Por eso allí que debemos ser fiel al llamado. Debe ser voluntariamente, no por ganancia deshonesta, como ya hemos hablado acerca de la deshonestidad, sino con ánimo pronto. Debemos estar animados a servirle al Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y vuelve a hablar de cuidado, es cuidar a la iglesia. Nosotros no tenemos que tener señorío. El Señor es Cristo. Nosotros somos simplemente obreros. Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces allí recae todo ese peso en nosotros, en los líderes, en los pastores, de que todo lo que hacemos va a ser de ejemplo para la grey. Entonces por eso es que nosotros venimos hablando de todos estos requisitos, todos estos aspectos que son generales para la iglesia, pero que van a tener algún efecto positivo o negativo en la iglesia. Se ocurre con los líderes, se ocurre con los pastores, porque nosotros debemos ser ejemplo de la grey. Aquí también dice un aspecto, dice que tenga buen testimonio con los de afuera. Aquí ya terminamos con lo de la iglesia. Debemos ser ejemplo. También el ejemplo tiene que ser para afuera. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Hermano, la cuestión no termina aquí en estas cuatro paredes. Porque nosotros podemos empañar el evangelio con alguna actitud nuestra. Sobre todo que la gente... Hermano, la iglesia está siempre en el ojo del huracán. Siempre la gente está pensando, ¿qué usted puede fallar para señalarlo? Satanás, por supuesto, el que está encargado de eso. Más aún los líderes de la iglesia, los pastores. El diablo está apostando a que fallemos, para que el evangelio sea manchado. Entonces nosotros cuando debemos tener un buen testimonio a los de afuera, no es por algún tipo de rating ni por algún tipo de algo personal, no, es por el evangelio, para que el evangelio sea enaltecido, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y esto aquí, cuando hablamos de todos estos aspectos, quiere decir que los de afuera entonces sí pueden apreciar que aún en su ignorancia, aún en su desconocimiento, pueden decir que es bueno y que es malo. Y pueden tener argumentos para decir, oye, ese pastor no lo está haciendo bien. Ese pastor ve lo que está haciendo, o ese cristiano ve lo que está haciendo. La gente de afuera, aún con su ignorancia, tiene criterio
para poder señalarnos. Entonces estamos llamados a tener un buen testimonio con los de afuera. Mis hermanos, no debemos asumir que si un hombre es un líder en el mundo, es apto para dirigir una iglesia. Debe cumplir estos requisitos. Son demasiadas las iglesias que caen en el error o en la trampa al elegir hombres que han tenido éxito en la comunidad comercial o en la parte profesional. A veces pasa, hermano. Qué triste es escuchar lo que un hombre de negocios japonés dijo una vez. Cada vez que me encuentro con un líder budista, me encuentro con un hombre santo. Cada vez que me encuentro con un líder cristiano, me encuentro con un gerente. Esto no es una empresa, hermano. Aquí no necesitamos, si necesitamos algunas actitudes para gobernar la iglesia, pero esto no es una empresa, hermano. Este es el cuerpo de Cristo, esta es la iglesia del Señor. Las iglesias deben buscar hombres de carácter, de reputación, con habilidad para manejar la palabra y que sean fructíferos, que tengan frutos de lo que hacen. Estas cualidades deberían definir a los líderes de nuestra iglesia, de toda la iglesia. Hombres que no vivan para sí mismos, sino que vivan para Dios y vivan para otros. Que no sean amantes del dinero, sino amantes de auxiliar, de proveer, de ayudar. A lo mejor, hermano, nosotros no tenemos, o los pastores no tenemos dones tan especiales como quizás mucha gente anhela que haya aquí en esta iglesia, de milagros, de cuestiones. Pero sí, hermanos, lo que sí pueden estar seguros, que aquí tienen un liderazgo que está deseoso de dar el tiempo, las energías, y aún estamos dispuestos a sacrificar nuestro descanso físico, nuestra seguridad personal, por la noble tarea de apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Que el carácter glorioso de la obra sea un incentivo para todos los que están considerando la posibilidad de ser obispos, para que puedan desearlo con ganas. Porque si ponemos esto así, hermano, pudiera decir usted, bueno, ¿quién va a querer ser pastor? Más de una persona me lo ha dicho. Cuando me preguntan, ¿qué hiciste hoy, Henry? Bueno, sí, hermano, yo fui a trabajar. También hice esto, también estuvimos en una parte, después fuimos, después hicimos esta. Bueno, y después a tal hora tuvimos que ir para... O sea, eso no pesa. Yo le digo a los hermanos, yo los domingos en la noche me acuesto por lo que se llama... Y sé que lo imagino que más, porque cada quien tiene su situación diferente. Pero yo el lunes me paro, hermano. Estos días me llamó el hermano Eliubi, creo que me dijo, hermano, ¿cómo estás? Y yo le dije, hermano, como un roble. Oye, hermano, eso es bueno. Y hermano, y le decía, ay, hermano, aquí estoy reventado, hermano, que no puedo con mi vida. Yo no me hago cosas, hermano, pero es que Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Es increíble, hermano. Es maravilloso cómo Dios capacita a quien llama. Solo queda de nuestra parte mostrar esa lealtad que merece el Señor. Hay algunas estadísticas que hablan de muchos pastores que descalifican, porque esto descalifica o descalifica a un pastor. Ya este es otro tema, de hablar cuándo se descalifica, cuándo no descalifica, si la descalificación es permanente, si es un pecado moral. Eso es otro tema de estudio. Sin embargo, hay estadísticas que hablan de pastores que son descalificados porque no cumplen con algunos de estos requisitos. Y él me hizo reflexionar. Yo dije, la gente está preocupada por los que son descalificados. Y los que aún incumplen con esto y no son descalificados, ¿qué será de esas iglesias, hermano? ¿Qué será de aquellos que no cumplen con estos requisitos y no son descalificados? Quien está sufriendo son las iglesias. Entonces eso nos ayuda a reflexionar y nos anima a nosotros a estar allí pendientes, a poder esforzarnos más. Y que como esto es aspectos de la vida diaria de cada cristiano, no debe ser una carga ser pastor. No debe ser imposible ser pastor.
No lo es, hermano. Bueno, hermano, después que nosotros nos encargamos aquí de estudiar estos pasajes y de yo quedar casi ronco de tanto hablarles, ¿qué nos toca hacer con esto, hermano? Yo lo que pienso es que unas 3 cosas. Deben orar por sus pastores. Deben orar por el liderazgo que viene de relevo también. Porque aquí deben levantarse nuevos pastores. Supóngase que por alguna situación Ezequiel y yo no estamos. No nos vayan a matar, hermano. Otra situación. Porque si nos matan, nos vamos con el Señor, es mejor. Supóngase que, no sé, mi hijo me regala un viaje, un crucero, yo tengo que irme. Los hermanos siempre piensan que es matar. Si el pastor parte con el Señor, ¿quién va a quedar? No, hermano, suponte que pasó otra cosa, pues, hermano. Entonces, tiene que haber una generación de relevo. Pero yo estoy convencido, como Ezequiel y yo lo hemos hablado, que hay una iglesia preparada con esta doctrina para poder levantar hombres fieles al Señor. Y a lo mejor no va a ser en una semana, a lo mejor va a necesitar un tiempo, a lo mejor no va a necesitar un tiempo, pero que ustedes tengan el criterio de poder decir, necesitamos pastores bíblicos para que esta iglesia pueda ser bíblica. Oren por nosotros y por el liderazgo de relevo. No vea esta lista solo como para los pastores, sino para todos nosotros. Si por providencia divina los pastores de esta congregación dejan de estar por algún motivo, ustedes ya saben cuál debe ser el perfil de los que cuidarán a esta grey. Amén. Oremos, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Incline allí su rostro. Si hay algo de esta enseñanza que le llamó la atención, que lo inquietó, yo quiero que oremos y que al finalizar, de mi oración, quiero que el pastor Ezequiel pase acá junto con Mari. Oíste, pastor Ezequiel, pasa para acá junto con Mari, mi esposa y mis hijos, por favor, pasa acá, para que la iglesia ore por nosotros. Después de mi oración, voy a pedirle al hermano Nelson que ore por los pastores. ¿Viste? Después de mi oración, para que pase acá y dirija a la iglesia una oración por el liderazgo de la iglesia, por los pastores. Primero voy a orar yo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú nos dejaste, Dios amado, todo conforme a cómo debíamos conducirnos. Nos dejaste cada característica de cómo puede ser una iglesia bíblica. Y también sabemos que es muy importante, determinante, el liderazgo de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir esforzándonos, Padre amado, para poder mantener y ser leales a ti, sobre todo. Ser leales a ti, Padre amado, el cumplimiento de este rol, de este perfil, Señor, que tú has dejado en tu palabra, Señor. Y que esto es normativo para nosotros, Dios bendito. Señor, te pedimos por nuestra iglesia, que también, Señor, ellos puedan ver que estas características, estos aspectos no solamente es para los pastores, sino también para ellos, para su vida diaria. Y te pido, Señor, también por el liderazgo que tú has de levantar en esta congregación, Señor. Que sean hombres fieles e idóneos, Señor, para que puedan cuidar, Señor, a tu iglesia, Señor, a la cual tú pagaste un alto precio, Señor, para regalarnos vidas, Señor. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, en todo momento. Amén y amén.